A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un niño al que la educación religiosa lo hizo solitario y desconfiado, y siempre pensó que estaba lleno de pecados y entonces luchó por alcanzar la salvación de su alma. Para lograrlo, pensaba debía estudiar lo más grande que, según él, Dios había hecho: los cielos, el cosmos, la inmensidad de la noche con sus estrellas y planetas. Con el tiempo se convirtió en profesor de matemáticas, pero era un fracaso. Nadie le entendía, y era enredado y gruñón, y pronto se quedó sin alumnos. Para completar, sus afirmaciones matemáticas no fueron del agrado de la iglesia y tuvo que huir para escapar de la Inquisición. Su madre también, una mujer de más de 70 años, pasó varios años encarcelada y encadenada, acusada de brujería, y estuvo a punto de ser llevada a la hoguera. Este hombre se llamaba Johannes Kepler, gran astrónomo alemán. Nunca tuvo dinero, tuvo una precaria salud y su matrimonio no era el más feliz. Y aún así, calculó la órbita de los planetas y su recorrido alrededor del Sol. Todo su equipo era un trozo de hilo y un fragmento de metal en un extremo, que sostuvo con un brazo estirado durante muchas horas, muchas noches, a lo largo de muchos años, para poder calcular lo que parecía incalculable. Con aquel trozo de hilo, Kepler descubrió, por ejemplo, que los planetas giraban alrededor del Sol, no describiendo un círculo, sino una elipse. Estos y otros descubrimientos echaron por tierra afirmaciones equivocadas que se creían ciertas durante más de 2000 años. Y la exposición pública de aquellas verdades irreverentes y absolutas sucedió un día como hoy, 9 de julio de 1595. Desde entonces, los planetas en su sempiterno movimiento proclaman su gloria y su talento. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Titulares. El BIES entregó $1.750 millones en créditos. El Metro de Quito se relaciona con operadores públicos de la región. Gobierno encargará los campos petroleros de Petroecuador al sector privado. La explotación sexual de menores aumentó durante la pandemia. Fondo de Salud del IES tiene recursos solo para un mes. Boletín del Registro de la Propiedad. Más de 190.000 trámites atendidos en el primer semestre del 2021. Segmento de opinión, La Posta, ISA y los derechos civiles. En política internacional, magnicidio. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Ámate a ti mismo, José Hernández. ¿Cambiará el presidente de velocidad? Mauricio Gándara, lo bueno, lo malo, lo feo. Martín Pallares, ¿quién puede negar que Viteri bloqueó el aeropuerto? Y Francisco Huerta, una democracia renovada. Noticias del día con Carla Sánchez. El BIES entregó $1.750 millones en créditos. Durante el primer semestre del 2021, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES colocó $1.750 millones en préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios. Los recursos han llegado a 1,2 millones de afiliados y jubilados a nivel nacional. En el caso de hipotecarios y quirografiarios, a mitad de año se han cumplido una meta de un poco más del 50%. Específicamente en hipotecarios, se entregaron 4.608 préstamos con un monto de $274 millones, que representa un cumplimiento del 54,8% de la meta anual programada para este producto crediticio, la cual se ubica en $500 millones. El BIES entrega mensualmente un promedio de 768 préstamos hipotecarios. La meta trazada para este año en cuanto a hipotecarios es menor a la del 2020, que era de $680 millones. Sin embargo, en 2021
2020 dicha provisión no se cumplió de manera efectiva. A julio de 2020 se habían colocado 155 millones de dólares en 2.729 operaciones. Para Freddy Monge, gerente general del BIES, las cifras logradas en préstamos para vivienda refleja el compromiso institucional y el apoyo al impulso del sector de la construcción hacia la dinamización de la economía nacional. El Metro de Quito se relaciona con operadores públicos de la región. La empresa pública metropolitana Metro de Quito continúa con las diligencias para sustentar la decisión que el sistema de transporte sea operado bajo gestión directa con la asistencia internacional. La entidad ha mantenido acercamientos con representantes de los metros de Sao Paulo y Santiago. El objetivo es conocer, comparar y analizar los procesos de operación que llevan a cabo. De esta manera se cuenta con más información para facilitar la afinación del modelo de gestión y plantear la operación comercial del metro, reseña de la empresa en un comunicado. David Ábalos, coordinador de una de las veedurías ciudadanas, señaló que lo importante, más allá del modelo de gestión que se elija, es el garantizar un servicio sostenible que el tiempo que logre operar con eficiencia y puntualidad. Actualmente, el modelo de gestión está en análisis. El 7 de mayo pasado se aprobó el trabajo de una comisión técnica encargada de emitir los insumos para que el directorio ratifique o rectifique la operación directa. En los próximos días, según el Metro de Quito, se realizarán otros encuentros virtuales con representantes de los sistemas del metro en otras localidades, entre ellas Panamá y Barcelona. Gobierno encargará los campos petroleros de Petroecuador al sector privado. El gobierno busca inversión privada para cumplir su meta de duplicar la producción petrolera en sus 4 años de gestión. Para ello, el presidente Guillermo Lasso firmó ayer el decreto 95 que establece una nueva política hidrocarburífica que determina un plan de acción para los próximos 100 días. Esta política petrolera tiene 2 aspectos importantes. El primero es delegar a firmas privadas los campos de Petroecuador que actualmente están en producción. Para ello, se planteará una reforma legal que buscará reformular el modelo de contrato de participación para la exploración y explotación de los hidrocarburos. El decreto establece que la delegación a privados será a través de licitaciones competitivas y transparentes. Un segundo aspecto importante que contempla la nueva política petrolera es un proyecto de reformas legales para que Petroecuador capte recursos del sector privado para su operación y funcionamiento. Además, el gobierno señaló que se realizarán las acciones necesarias y se establecerán condiciones idóneas que permitan a la empresa cotizar los mercados internacionales. La explotación sexual de menores aumentó durante la pandemia. La explotación sexual de menores aumentó durante la pandemia de COVID-19, que ha tenido un efecto devastador en las víctimas de trata y la mayoría de ellas mujeres. Las restricciones y las crisis económicas aumentaron el riesgo de caer en la trata, una forma de esclavitud que se hizo más aún difícil de detectar, según denuncia el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Además, las redes criminales han sabido sacar ventaja a la situación al centrar la captación durante los confinamientos en la esfera digital, incluidas las redes sociales. Según el estudio, los efectos de la COVID-19 en la trata de personas y las respuestas al desafío, aunque la ONU no ofrece cifras globales sobre la magnitud de este delito, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de Naciones Unidas, calcula que más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de trata. Este estudio se desarrolla con información aportada por distintas organizaciones que trabajan con víctimas de trata en 46 países, explica el jefe de la lucha contra la trata de personas de la ONU, Elis Chatsis. Fondo de Salud del IES tiene recursos solo para un mes. El Fondo de Salud del IES está quebrado y solo tiene recursos para un mes más. Esa fue la grave noticia que dio el delegado de los empleadores, César Rodríguez, ante la Mesa de Consenso del Empleo, organizada por la Cámara de Comercio de Quito, al retratar la situación del Seguro Social. El alto funcionario del IES, que es miembro del Consejo Directivo de la entidad, explicó que debido a la falta de pago que se viene arrastrando durante años de la deuda de salud y los
los gastos que se han generado fuera del financiamiento han dejado al IES en esta situación. Para el próximo mes el Fondo de Salud está en cero y para agosto y septiembre de este año no tendremos para pagar a nadie. Esa es la verdad, estamos quebrados, dijo. Rodríguez también identificó el problema, indicando que el gobierno desde hace varios años no paga las atenciones de salud a los jubilados ni de enfermedades catastróficas, incumpliendo lo que dice la ley. El IES sí está obligado a atenderlos aunque no reciba pago, pues esto también está establecido en la ley. Por tanto, se sigue atendiendo a los hijos menores de 18 años de los afiliados, aunque este servicio no cuenta con un financiamiento. La deuda del Estado al IES en cuanto a salud está calculada en unos 5.000 millones de dólares, agregó. Rodríguez aseguró que cada mes se debe pagar 350 millones de dólares y 400 millones de dólares para atenciones de salud a jubilados. Boletín del Registro de la Propiedad. Más de 190.000 trámites atendidos en el primer semestre del 2021. El Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito ha cumplido con la entrega de productos y atención a todos los requerimientos realizados por los usuarios referentes a inscripciones de escrituras y solicitudes de certificados. Además, implementaron procesos que han facilitado a la ciudadanía la realización de sus trámites. Las cifras de este primer semestre del año 2021 demuestran el fortalecimiento de los servicios en línea de la institución, ya que se ha cumplido con la atención virtual y el despacho de todos los requerimientos realizados por los usuarios. Bajo este contexto, en el periodo de enero a julio de 2021, se han inscrito 60.399 actos y contratos, se entregaron 132.245 certificados y se obtuvo una recaudación de más de $6.804.000. Asimismo, en junio se entregaron aproximadamente 21.713 certificados y se atendieron de igual manera un aproximado de 10.208 trámites de inscripción con una recaudación total de más de $1.347.096. Es por eso que la institución continúa trabajando de manera al 100% digital y se seguirá implementando procesos para mejorar la calidad de sus servicios a través de mecanismos que permitan agilizar los trámites y mejorar los tiempos de entrega de manera eficiente y efectiva. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. En estos días hemos visto cómo se ha desarrollado un importante debate en torno a la importancia que tienen los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. El día domingo pasado, en un canal amigo, el programa La Posta Triple X presentó un segmento en el cual hacían un análisis sobre la personalidad y sobre la capacidad de convocatoria del presidente de la CONAIE, Leonidas Isa Salazar. En ese programa se presentó un acróstico que resultó ofensivo para la comunidad. Debemos decir que los medios tradicionales versus los medios digitales tienen una diferente forma de entenderse dentro de la audiencia. Mientras que los medios digitales permiten un sinnúmero de licencias propias de la informalidad de los medios digitales, los medios nacionales no permiten aquello por estar todavía regulados por la ley de comunicación. Debemos entender que los medios tradicionales deben cumplir patrones deontológicos que exigen el cumplimiento de ciertas normas en cuanto a lo relacionado a las formas, cómo se debe manifestar las ideas, trasladar la información y llevar adelante los comentarios con respecto a determinada persona. El incidente de La Posta en estos días ha generado un gran debate en las redes sociales, principalmente porque se ha entendido que lo actuado por los periodistas Boscán y Vivanco responde a una lógica racista, clasista y discriminatoria en contra del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Isa Salazar.
Sin embargo, debemos entender que aquellas son normas propias del derecho penal. Cuando se habla de delitos de odio, lo que se activa es el derecho penal. Cuando se habla de delitos en contra de la honra de las personas, lo que se activa, insisto, es el derecho penal. Sin embargo, ha sido una oportunidad brillante para que aquellos que durante 14 años creían que la comunicación tiene que ser regulada, que la comunicación tiene que ser manejada a través de una ley y a través de una institución que regule, controle y amordace a los periodistas, han tenido la oportunidad brillante para impulsar esos conceptos. La autorregulación siempre va a ser la mejor salida para enfrentar esa dicotomía existente entre la norma y la libertad de expresión. Hemos visto con claridad cómo la ciudadanía, a través de los medios digitales y a través de la opinión pública y la opinión publicada, ha generado todo un debate en torno a lo que sucedió en aquel programa del domingo pasado. Y eso ha hecho que quienes presentaban el programa, es decir, Boscan y Vivanco, se presenten ante la opinión pública, pidan disculpas por lo que había sucedido y adicionalmente a eso se anunció la salida del aire del programa. Por lo tanto, queda claramente definido y establecido que la autorregulación es plenamente posible en una sociedad democrática. No es necesario perseguir a los periodistas, no es necesario crear toda una institución burocrática que se dedique a sancionar a los medios, a los periodistas, a los comentaristas, a los caricaturistas, porque al gobierno le gustó tal o cual decisión o no le gustó tal o cual opinión. Por lo tanto, hay que mantener todavía ese criterio de que la comunicación es un derecho humano. La libertad de expresión debe tener las limitaciones propias establecidas en la norma y si es que esa libertad de expresión se termina traduciendo en delitos, evidentemente esos delitos deberán ser sancionados en el marco de lo penal, no en el marco de lo administrativo y mucho menos llevar adelante un proceso de censura previa de lo que se diga o se deje de decir en los medios de comunicación tradicional. Sin embargo, debemos entender que lo que ha sucedido con los periodistas de La Posta no es otra cosa más que el aglutinamiento de una serie de criterios que tiene gran parte de la población con respecto al personaje en cuestión. Para nadie es oculto lo que sucedió en octubre del año 2019 y en octubre del año 2020 cuando Leonidas Diza Salazar y Jaime Vargas, principales dirigentes de la CONAIE y del movimiento campesino de Cotopaxi, arribaron a la ciudad de Quito a realizar una protesta en contra de lo que ellos creían era una reivindicación social. Por un lado, en octubre del 2019, para atacar aquel decreto con el cual se liberalizaba los subsidios a los combustibles, y en el año 2020, creyendo que echando abajo la estructura y la escultura de Isabel la Católica, iban a reivindicar de mejor manera el Día de la Raza o el Día del Descubrimiento de América. Toda protesta política es válida, toda protesta social es válida. La capital de la República, Quito, debe estar preparada permanentemente a recibir a los más variados grupos sociales y políticos para que enfrenten sus diferentes luchas en el campo de la calle, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia es que esas luchas políticas o sociales se terminen convirtiendo en violencia, se terminen convirtiendo en vandalismo, se terminen convirtiendo en terrorismo. En octubre del año 2019 pudimos ver con absoluta claridad cómo edificios públicos como el de la Contraloría General del Estado fue atacado por manifestantes y fue incendiado. Asimismo pudimos ver cómo parques y plazas tanto del centro histórico como del centro cercano de la ciudad de Quito, como de la parte medular, el corazón de Quito, fueron atacados y diferentes sectores, barrios, empresas, florícolas, etcétera, fueron atacados también por los manifestantes. Eso también entra dentro del plano de lo delictivo. Eso debe ser atacado e investigado por la Fiscalía General del Estado. No podemos tampoco, así como cuando hablamos de los periodistas, permitir que digan lo que sea sobre pretexto de la libertad de expresión. Podemos permitir tampoco, y por otro lado, que aquellos manifestantes que llegan a la ciudad de Quito puedan, utilizando esa capacidad de resistencia o de manifestación, realicen actos de vandalismo o de daño a la ciudad, o peor, a la ciudadanía.
lo que sucedió con Leonidas Issa Salazar en el 2019 y en el 2020 es una muestra de lo que implica el abuso de la facultad de resistencia, puesto que la ciudadanía quiteña tuvo que estar sometida al terror, al miedo, a concentrarse en sus casas, al toque de queda. Estuvimos en el marco de una clarísima idea de desestabilización democrática. Había un plan de por medio, había un intento de golpe de Estado, y meses más tarde, cuando esas manifestaciones fueron repelidas en apego a la ley, inició desde la Defensoría del Pueblo una serie de informes y documentos a través de los cuales se pretendía decir que alrededor de 11 ecuatorianos habían resultado fallecidos como resultado de la manifestación en la ciudad de Quito, lo cual a la larga se logró demostrar que no era exacto. Y después se inició también todo un informe en el que se decía que el gobierno del expresidente Lenín Moreno había incurrido en delitos de lesa humanidad. Esos informes no han sido todavía validados, han dado mayor potencia a los manifestantes y ha debilitado la posición del gobierno, entre otras cosas porque uno de los argumentos a través de los cuales se censuró a la ex ministra María Paula Romo era justamente que la repelencia de las manifestaciones de octubre del 19 se habían realizado con bombas lacrimógenas caducadas, y eso atentaba contra la salud de los manifestantes y contra el derecho internacional humanitario, lo cual sin duda deja una clara y mala evidencia de qué es lo que deberán hacer los próximos gobiernos. Es decir, no habrá forma de repeler manifestaciones violentas como las de octubre del 2019 y las de octubre del 2020. Por lo tanto, la ciudadanía deberá estar permanentemente atenta de que tanto los medios de comunicación como los manifestantes entiendan que el libre albedrío termina en donde comienza el derecho de los demás, el derecho de la sociedad a vivir en paz, el derecho a la ciudad de los demás y de la ciudadanía a mantenerse informadas, y por supuesto de quienes vivimos en Quito, el derecho a estar en un ambiente tranquilo para poder trabajar y producir. Lo que ha sucedido en estos días entonces, entre la dicotomía de la posta y la información que saca en redes digitales y lo que eventualmente se puede sacar en los medios nacionales, nos deja como enseñanza que los códigos son distintos, que debemos entender que la comunicación reglada a través de los canales de televisión debe estar amparada por los códigos deontológicos de cada medio, pero adicionalmente no se puede dar paso libremente a la autocensura, sino más bien que sea una autorregulación, que la ciudadanía en sí mismo tenga la posibilidad de llevar adelante un proceso de control de lo que los medios de comunicación hacen, como en efecto ha sucedido aquí. Por lo tanto, aquellos que enarbolan la bandera de que se debe hacer una ley de comunicación que restrinja los contenidos de los medios, nuevamente se vuelven a equivocar. Y al equivocarse, insisto, debemos nosotros como sociedad aupar y exhortar para que aquellas ideas de la autocensura desaparezcan, para que en su lugar se implementen las ideas de la autorregulación. Y segundo, ahora que se inaugura un nuevo periodo de dirigencia de la CONAIE a cargo del señor Leonidas Issa Salazar, hay que dejar constancia también que cualquier movilización ciudadana es bienvenida en la ciudad de Quito. Para algo somos la capital, para algo somos el epicentro político de este país, pero lo que no se puede permitir ni desde la sociedad civil ni de las instituciones es que ese accionar por parte de los grupos manifestantes, vengan de donde vengan, se conviertan en vandalismo, terrorismo y daños en contra de la ciudad. Soy Andrés Castillo Maldonado y nos vemos la próxima semana. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. La noticia del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse ha sacudido al mundo y particularmente a Latinoamérica. La ha sacudido, pero no la ha sorprendido. La situación interna de Haití no ha hecho más que involucionar en lo político por la serie de episodios poco claros alrededor de varios procesos electorales muy discutidos por algunos sectores y actores del complejo entramado político de Haití, y en lo social y económico por la dramática caída libre de la producción
al punto de que, al presente, buena parte de la población sobrevive por las donaciones extranjeras. Haití, el primer país latinoamericano en lograr su independencia, en su caso de Francia, en 1804, vivió una turbulenta historia entre los grupos de poder al interior del país dentro de un escenario racial que enfrentaba a mulatos y negros. A Haití le cupo el honor de ser la primera república americana en terminar con la esclavitud y hacerlo por la acción directa de los casi 500,000 esclavos que participaron masivamente en la lucha contra las tropas francesas que Napoleón envió para restablecer el orden colonial en la isla. También es importante señalar que, más allá de las explicaciones y justificaciones, la naciente república exterminó a los colonos blancos franceses, hacendados y actores comerciales principales en el régimen colonial. Esta acción le granjeó al país una muy mala imagen en un mundo eurocentrado que daría lugar a su aislamiento por muchos años. A lo largo del siglo XX se dieron episodios de ocupación extranjera por parte de Estados Unidos, unidos a una inestabilidad crónica y a la permanente crisis económica. En los años 60 del siglo pasado, un truculento personaje se apropia del poder apoyado por las Fuerzas Armadas. Se trata de François Duvalier, quien será conocido como Papa Doc, quien gobierna a través de una dictadura brutal, por una parte con la conformación de una banda paramilitar de matones al servicio del tirano, para aterrorizar físicamente a la población y amedrentar a cualquier oposición, y por otra, a la apropiación por Duvalier de una imagen de gran mago, capaz de canalizar a su favor las fuerzas sobrenaturales tan presentes en el imaginario mitológico africano en sus diversas expresiones como el vudú o la santería, trasplantada a toda América con la migración forzosa de millones de esclavos entre los siglos XVII y XIX. Su heredero, Baby Doc, no fue capaz de mantener el férreo control de su padre y debió abandonar el poder y retirarse a un exilio dorado con el producto del saqueo de su país para consolarlo. Papa Doc, sin embargo, dejó en herencia al país, por una parte, el populismo y por otra, el paramilitarismo, devenido este último en una serie de organizaciones criminales que se han apropiado de todos los ámbitos delincuenciales, desde el narcotráfico, la trata de personas y de menores, la prostitución y hasta, según palabras de un expresidente haitiano, el tráfico de órganos. El terremoto de 2010 fue el golpe final para un país que a lo largo de siglo y medio se había ido volviendo inviable, convirtiéndose en un estado fallido. El terremoto desnudó las enormes deficiencias de la institucionalidad haitiana. De una intensidad sensiblemente inferior al del terremoto que ese mismo año afectó a Chile, donde hubo 500 muertos, en Haití provocó 225,000 víctimas por el pésimo nivel de construcción y la inexistencia de una norma básica de seguridad. A raíz del terremoto, la migración se convirtió en la única opción deseable para un pueblo metido en una vorágine descendente donde la mera supervivencia es una incertidumbre diaria. El mes de junio pasado, la capital Puerto Príncipe registró unos 100 asesinatos y más de 200 secuestros exigiendo rescate. Las manifestaciones en contra del gobierno se habían estado sucediendo cada vez más intensamente en medio de la pandemia, cuya gestión ha sido inexistente, al punto que hoy Haití es de los muy pocos países del mundo donde no se ha vacunado prácticamente a nadie, volviéndolo una grave amenaza sanitaria como caldo de cultivo de nuevas y potencialmente más peligrosas variantes del COVID, lo que redundará en un aislamiento aún mayor del país.
Lamentablemente, Haití se ha convertido en la imagen en tiempo real de lo que puede pasar en una sociedad capturada por el populismo y la corrupción, su inevitable compañera. El asesinato de su presidente en su casa, donde él y su esposa son acribillados a tiros, salvándose de milagro ella con graves heridas, es un reflejo atroz del grado de disolución del país. La sucesión constitucional no se puede cumplir, pues el presidente del Tribunal Supremo, a quien le correspondería, no puede hacerlo, pues se murió de COVID hace unos meses y no ha sido reemplazado. El difunto presidente Moïse había designado a un nuevo primer ministro hace unos días, pero como no alcanzó a posesionarse, el anterior primer ministro, Claude Joseph, está actuando como interino sin posibilidad de obtener ningún tipo de legitimidad, pues además de haber sido cesado por el presidente, no existe un parlamento en funciones que lo pueda validar, pues éste cumplió su término sin que se haya elegido uno nuevo. Presumiblemente, se producirá en un plazo breve un conflicto entre el ministro designado y el interino que aportará aún más leña al fuego en el polvorín haitiano. Al momento, es muy difícil establecer por qué se produce un crimen de las características que se han informado. Se habla de una banda de mercenarios que hablan español e inglés, fuertemente armados, disfrazados de agentes de la DEA y muy profesionales, que paradójicamente no logran establecer una ruta de escape adecuada, siendo hallados rápidamente por la policía, una policía de cuya eficiencia y honestidad hay serias dudas, muriendo en combate 4 de los mercenarios y capturándose vivos a 2. Sobreviven al enfrentamiento 3 policías que habían sido tomados como rehenes, cosa por demás curiosa, cuando se podían haber llevado al hijo del presidente, a quien se dan el trabajo de dejar atado. Dentro de las circunstancias, la versión de los hechos que ha proporcionado el ministro interino no han contribuido a generar confianza en las mismas. Hay demasiados grupos que podrían obtener un beneficio en el magnicidio y todo induce a creer en la existencia de motivaciones políticas internas ante el caos institucional del país. Siempre una oportunidad excelente para quienes se entrenan y preparan para usar el desconcierto, el temor y el desorden para la conquista del poder. Las acciones que se den en el ámbito político en el corto y mediano plazo serán en realidad las que den luces sobre estos beneficiarios. Por ese lado, quizás algún día se logre establecer quién estuvo detrás de este crimen atroz. Mientras esperamos, no dejemos de ver las consecuencias de permitir que las instituciones sean destruidas por los milagreros. Ese es el camino seguro para el desastre, la receta para el Estado fallido, último objetivo de la delincuencia internacional. Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela. ¿Cuántos más serán necesarios para que abramos los ojos? Muchas gracias. Editorial. Ámate a ti mismo, por Ramiro Ruiz. Una de las ventajas de la pandemia universal y del torrente de corrupción ha sido la fuerza para pensar. Tengo la sensación que mi país no existe más. El de hoy no es el mismo, no le encuentro al anterior. A pesar de esta pérdida, recuerdo a algunos filósofos y líderes mundiales que han coincidido en muchas nociones, desde el famoso trío griego Sócrates, Platón y Aristóteles, después Jesús y la era moderna, Voltaire, Federico Nietzsche, Miguel Kant y otros muchos. Una de ellas, de la base importante de la ética, el principio de la reciprocidad. Trata al prójimo como a ti mismo y a la próxima generación como lo hicieron tus antepasados. Ellos vivieron en la tierra antes de nosotros, ahora estamos otros y vendrán nuevos después. Es tan simple. La máxima expresión y la más sencilla es la esencia humana. Ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Significa primero pensarse, descubrir las limitaciones y libertades, ubicar debilidades y fortalezas,
luego identificar las 2 o 3 virtudes y los 1001 defectos, disponer de coraje y humildad y aceptarse como es, trabajar con entusiasmo y mejorar como persona, arrancar la basura mental, los prejuicios, envidias, complejos, rencores y hasta odios, amar y vivir en libertad sin atropellar la libertad del vecino. El amor a uno se amplía y enriquece con el amor al prójimo. El trabajo más importante de los pensadores y filósofos ha sido la ética. Sin la ética perdemos la predisposición inmediata de protegernos como personas individuales y sociales. No podemos defendernos de una avaricia, de una pandilla que destruyó al Ecuador y a los otros países del mundo. La avaricia es poderosa, tanto que las mafias han institucionalizado la corrupción. No han desaparecido los capos y testaferros que viven incrustando en los gobiernos como ministros, secretarios de Estado o asambleístas. Los gobiernos débiles han caído en la manipulación de las mafias y han olvidado de quienes vinimos en la misma sociedad, en el mismo hogar pequeño que es la patria y en el hogar grande, el planeta. No hemos podido proteger a nuestros hijos del daño que están haciendo los corruptos y corrompidos que nos dejaron pérdidas y muerte. Somos responsables de nosotros, de los niños y jóvenes. Hoy más que antes, la ética tiene un inmenso valor en la vida social. No debemos ceder a las condiciones de los avaros y codiciosos, porque ellos han hecho miserable al país actual. No hay trabajo para los jóvenes. Los ecuatorianos no tenemos educación de calidad y de salud. No hay mayor pobreza, contadas oportunidades de estudios superiores, menos belleza humana, insignificante disfrute de las expresiones culturales y artísticas. Está archivado el hábito de lectura. Pedimos la capacidad de maravillarnos de la vida, del paisaje natural y humano. Más bien, aumentó el sufrimiento, el miedo y la inseguridad. Necesitamos un exigente estilo de vida moral para todo el país que nos ayude a una convivencia pacífica. Sin un conjunto de normas y un Estado de Derecho, es imposible terminar con los crímenes, la violencia, el cobro de cuentas, la pobreza, la injusticia, la impunidad, las leyes disparatadas. De lo contrario, aprobaremos la ruina de la sociedad, nuestro único hogar que nos pertenece y les corresponde a los niños que han nacido y a quienes lleguen detrás. Por Ramiro Ruiz. ¿Cambiará el presidente de velocidad? José Hernández, El Expreso. En estos días se comprueba que un gobierno que comienza puede funcionar con piloto automático. El presidente Guillermo Lasso en Miami por temas de salud. El vicepresidente Alfredo Borrero de hospital en hospital. El ministro de Gobierno César Monge en Houston por temas de salud. El secretario de la Administración Iván Correa metido en el traje de funcionario virtual. En Quito, contadas personas lo conocen. Pero mientras el piloto automático hace lo suyo, se producen acciones y decisiones que nadie explica y que crean un ambiente enrarecido para el gobierno. ¿Qué hace la ministra de Educación explorando posibilidades de colaboración con el embajador de la última dictadura de Europa? ¿Qué puede aprender su ministerio y el país de Bielorrusia, gobernado por el despiadado Alexander Lukashenko? ¿Qué hace María Sara Gijón, cabeza del CERCOP, contratando a uno de los expertos que tuvo Gustavo Yalc para meter la mano a la justicia? Hernán Calixto, nuevo director de talento humano del CERCOP, fue, en efecto, director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. En la Asamblea, la primera urgencia del presidente, la ley de libre expresión, se pasmó. En las universidades, los rectores esperaban cambios a un ritmo trepidante porque el presidente viene del sector privado. Nada ha ocurrido. El piloto automático funciona porque el país político se mueve al ritmo del país real. La parsimonia que observa tiene que ver con la tregua otorgada al gobierno que llega, y sobre todo, con el ritmo reducido y generalizado impuesto por la pandemia. En ese punto, la nueva administración tiene una ventaja porque el país intuye que el punto medular para volver a cierta normalidad radica en la vacunación. Esto impone presión al gobierno para cumplir con su promesa de 9 millones de vacunados en 100 días, pero le permite ganar tiempo en temas intrincados en los cuales necesitaría el concurso de la Asamblea Nacional. En los hechos, se puede hablar de una calma chicha en la cual los actores políticos están observándose, midiéndose y posicionándose. Por ahora, las fuerzas políticas parecen estar en modo neutro.
El correísmo está dedicado, tras el fracaso de su acuerdo con el Partido Social Cristiano y Creo, a lo que mejor sabe hacer: campañas de propaganda en las que reiteran principios que ellos son los primeros en violar. Ejemplo: la ratificación del convenio con el CIADI. El Partido Social Cristiano parece estar muy pendiente de su sobrevivencia como bloque tras haber perdido a 4 asambleístas. Pachacutic muestra la incomodidad de estar sentada entre 2 sillas, defiende el acuerdo con Creo para designar autoridades y no sabe qué ruta programática pudiera establecer con esa mayoría. Eso sin contar con la presión que empieza a ejercer Leonidas Issa desde la CONAIE. El presidente ha movido bien sus fichas, pero es claro que algunos de sus ministros y funcionarios no poseen la experiencia política que tienen que sumar al conocimiento técnico requerida para su gestión. La ausencia del ministro de Gobierno agrava el vacío político del oficialismo. No hay presencia en la opinión. No parece haber apoyo a esos ministros que, para dar el golpe de timón pedido por el presidente, tendrán que tener soporte político. No se ve la agenda legislativa que quiera animar el oficialismo. Es curioso, pero en la Asamblea, la bancada Acuerdo Nacional luce como un bloque reactivo. En los hechos, las iniciativas que más trascienden tienen que ver por ahora con la Comisión de Fiscalización. Así, en plena Carmachicha, funciona el piloto automático. Hay que ver si el presidente, de nuevo en el país, cambia de velocidad. José Hernández, El Expreso. Lo bueno, lo malo, lo feo, por Mauricio Gándara, del Universo. En nuestra cada vez más putrefacta política, en todos los órdenes de la administración pública, encontramos casos comprendidos en alguno de los señalados en el título. Lo bueno, la incorporación del Ecuador al CIADI. La Corte Constitucional dictaminó que el Tratado de Incorporación a este sistema internacional de solución de controversias entre el Estado e inversionistas privados de otras nacionalidades no necesita de aprobación de la Asamblea Nacional. Es sostenido que no se puede considerar al CIADI como jurisdicción extranjera porque es parte del Banco Mundial, del cual el Ecuador es a su vez parte, junto con más de 190 países. Lo malo, que la ministra de Educación, Muy Oronda, nos anuncie que está en conversaciones con el embajador de Bielorrusia para una cooperación en materia educativa, una cooperación con el último dictador de Europa, cuya última actuación fue como pirata aéreo, por lo que está recibiendo drásticas sanciones de la Unión Europea. Sería nocivo para el Ecuador y borraría con todo el escrito con la mano de la adhesión al CIADI. En lugar de suprimir lo dicho en las redes sociales, que la ministra debe hacer es admitir su error y pedir disculpas. Lo feo, son tantas cosas. Empecemos por la confesión del procurador del Estado ante la Asamblea Nacional en el caso Celi, antes de la renuncia de este a la Contraloría, que la solución a este problema rebasa lo estrictamente jurídico y que no hay una norma que nos permita solucionar esta situación. Afirma el procurador que no hay normas, leyes y proclama ante el mundo entero que el Ecuador es un estado anárquico. Propone luego una mezcolanza de autoridades para solucionar el asunto. Ahora que Celi ha renunciado, no hay nada que consultarle más adelante al procurador. Luego de estas afirmaciones, el señor Celi desde su celda se apiada de la ciudadanía y presenta su renuncia ante el órgano dominador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es esta autoridad nominadora la que debe asumir la responsabilidad de designar su reemplazo. Para ello debe designar un contralor encargado por el tiempo que le tome la designación del titular. El doctor Camilo Ponce, catedrático de Derecho Constitucional, cuando ministro de Gobierno, formuló la doctrina de las facultades implícitas. Esas son las que tiene la autoridad nominadora, el Consejo de Participación Ciudadana, para que no se produzcan vacíos de poder. Esto es anarquía. Esa es la competencia del Consejo y debe ejercerla con exclusividad, sin que nadie más pueda intervenir. El señor Celi ha renunciado al cargo por demanda. Con razón, ejercer presencia
expresamente el derecho a la defensa ante la Asamblea Nacional en el juicio político al que fue llamado mientras ejercía sus funciones desde su singular despacho. Así como él tiene el derecho a su defensa, la ciudadanía tiene el derecho de escucharlo y conocer en algo al menos la insonable audiencia de las glosas. Que se elabore la lista de los favorecidos del negocio. Decían que Celi con su renuncia se ha apiadado del Ecuador. Ojalá esta actitud incentive al exalcalde de Quito antes de que el pueblo lo eche. Por Mauricio Gándara de El Universo. ¿Quién puede negar que Viteri bloqueó el aeropuerto? Martín Pallares, 4 Pelagatos. Redactar un impulso fiscal exonerando a Cynthia Viteri de la invasión de la pista del aeropuerto de aterrizaje en Guayaquil para evitar que 2 aviones aterricen el 18 de marzo de 2020 es tan inaudito como que la FIFA adjudique un gol a Otamendi cuando el mundo vio cómo lo marcó y lo celebró Lionel Messi. Es tan insólito e inaudito que la Fiscalía General ordenó que se investigue a la fiscal del Guayas, María Yanina Villagómez, autora de ese impulso. Según el documento de la Fiscalía Provincial, Cynthia Viteri no tuvo nada que ver con la invasión de las camionetas de la Comisión de Tránsito Municipal a la pista del aeropuerto. Esto, a pesar de las evidencias que hubo entonces de su participación, entre ellas la reivindicación de Viteri, quien, poco después de los hechos, salió a responsabilizarse de lo ocurrido. Asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del municipio a impedir que el avión aterrice con 11 pasajeros de Madrid para que se queden en Guayaquil, foco de infección y en riesgo. Lo dijo horas después de que un avión de Iberia y otro de KLM no pudieran aterrizar en Guayaquil para recoger pasajeros europeos que necesitaban regresar a sus países. En esa rueda de prensa, la alcaldesa de Guayaquil incluso dijo que había advertido al entonces ministro de Transporte, Gabriel Martínez, de que no permitiría que aterricen aviones en Guayaquil para evitar que entren personas contagiadas a la ciudad. Aquí no hay que tomar esto como si fuera un jueguito, dijo en Ecuavisa un día después del escándalo. Aquí se trata de la vida y yo estoy por la vida, no por los votos. Yo tengo que proteger a Guayaquil, no proteger una imagen política. A Guayaquil iba a llegar 2 días una tripulación europea. ¿Cómo entender que la fiscal provincial ni vio ni se acordó de todo esto? La decisión de Viteri estuvo incluso a punto de convertirse en un problema diplomático. El Parlamento Europeo, por ejemplo, expresó su protesta por lo ocurrido y aseguró lo que todo el mundo sabía en esos días, menos la ahora fiscal Villagómez. Hemos conocido la decisión de la alcaldesa de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Cynthia Viteri, de ordenar la entrada ilegal de vehículos municipales en el aeropuerto de la ciudad. El eurodiputado español José Ramón Bauzá reclamó duramente y pidió a la presidencia de la Comisión Europea que responda a Viteri. Hoy mismo le exijo a @JosepBorrellIF que la Unión Europea responda ante este acto cobarde e irresponsable de la alcaldesa de Guayaquil, impropio del noble pueblo ecuatoriano. Para el impulso fiscal de Villagómez, incluye como fundamento de su argumentación una declaración que dio la propia Viteri, que se cae por su propio peso. Da por verdadera la versión de Viteri, que contradice su reivindicación del 18 de marzo de que ella no pudo haber dado la orden para la invasión por haberse encontrado recluida en su casa ya que estaba enferma con COVID. En realidad, Viteri apareció recién al día siguiente de la invasión de la pista para decir que estaba enferma. El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus, le dijo en un video que puso en sus redes sociales y en el que apareció con un cartel escrito a mano en el que le decía a sus hijos: hijos, los amo, no vengan, papá y yo estaremos bien. ¿Cómo es que la fiscal Villagómez no cotejó las fechas? En el inaudito documento de la Fiscalía de Guayas consta que no estaba en las instalaciones ni en las inmediaciones o alrededores del aeropuerto. Es más,
señala la ciudadana que aquel día y aquella hora se encontraba en su domicilio con aislamiento por cuanto se habría contagiado con el virus del COVID y debió guardar aislamiento y reposo para evitar contagio de sus familiares y servidores. Para colmo de males, en el mismo video, Cynthia Viteri sostenía que nunca dejó de estar al mando de la ciudad. Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños. Asegurar en esas circunstancias que Viteri no tuvo arte ni parte en la invasión de la pista es inverosímil y hasta osado. Según la fiscal Villagómez, los responsables de lo ocurrido en el aeropuerto serían Andrés Roche, como gerente general del aeropuerto, y Luis Humberto Lalama, en su calidad de director de la Agencia de Tránsito Municipal. Es decir, estos dos funcionarios decidieron por sí y ante sí, sin siquiera consultar o comunicar a su jefa, que había que impedir el aterrizaje de los aviones y que para ello había que meter las camionetas de la Agencia Municipal de Tránsito en la pista. Según el impulso fiscal, el delito que se les podría imputar a estos dos funcionarios es obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias que se sanciona, según el Código Integral Penal, con hasta 13 años de prisión. La Fiscalía de Guayas dice en su documento que hasta la presente fecha se puede concluir que la persona que goza de fuero de corte provincial no tiene participación alguna en el delito investigado, que de existir responsabilidad por tales hechos, esta recaería sobre quienes ejecutaron las acciones tendientes a evitar el aterrizaje. Fue tan burda y tan poco verosímil la exoneración de Viteri que ocurrió lo inevitable. La fiscal Villagómez tendrá que demostrar a sus superiores cómo ella es la única capaz de no ver lo que todos vieron. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Una democracia renovada, por Francisco Huerta de El Expreso. Deben ser las reminiscencias del 4 de julio sumadas a las cercanías del 14. Lo cierto es que me siento en la necesidad de reflexionar sobre el futuro de la democracia, no solo como forma de gobierno, sino como una forma de vida. A partir de esas revoluciones surgió la modalidad contemporánea de la Convención griega, que sin duda está requiriendo de refacciones, puesto que no cumple la tercera condición que le asignó Lincoln: gobierno para el pueblo. Los partidos políticos secuestraron esa categoría y la pusieron a su servicio. Por eso los ciudadanos no sienten el beneficio de la democracia y dejaron de creer en ella. Con algo de pan y mucho circo les basta. Aunque no tengan libertades, no debería ocurrir así, porque las libertades sin pan, sin salud, sin educación, sin empleo, sin seguridad, no tienen significado. Sin embargo, así sucede. Las libertades son entonces ahora un lujo para intelectuales románticos, imbuidos en el modelo de dos hombres dignos del nombre de los hombres. Don Quijote y Sancho, visión entre nosotros, encontró correspondencia en el Cervantes americano cuando expresaba: el hombre que no tiene algo de Quijote no merece el aprecio de sus semejantes. Y el más existencialismo de nuestro tiempo, que se atrevió a proclamar, lleno de arrogancia o de angustia, la búsqueda de cuando la libertad ha estallado en el alma de un hombre, los dioses son imponentes contra él, o el hombre está condenado a ser libre. Tarea de estos días es devolverle sentido al uso y goce de las libertades, participando activamente en la vida política desde las organizaciones ciudadanas, desde los agrupamientos con ideales y propósitos comunes, para recuperar a la democracia como valor, a los líderes de los partidos políticos que se desvirtuaron hasta hacerlos irreconocibles. Les creció la nariz como a Pinocho por la cantidad de promesas incumplidas, por la magnitud de sus mentiras, y ya nadie les cree. Pienso que con el deseo si basta que don Nasa le creen. Con este caso la alternativa es: o recuperamos la democracia o una nueva clase de delincuentes políticos asaltará el poder. Por Francisco Huerta de El Expreso.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.